sé si me ha escuchado. Desde Tarija, es necesario ver de ajustar el audio, hay bastante reverberación. Ok, ahora ¿cómo está? Ya hicimos un ajuste, por favor, si me indican cómo está. Hola. Muy bien. Ahora Muy sí bien. ¿me escuchan? Se escucha bien. Muy bien. Ahora sí se escucha bien. Muy bien. Proseguimos con César Ramiro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a las sedes de... Hola. Muy buenas tardes a las Adelante, sedes doctor. de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, especialmente a Madrid, España, que nos siguen en directo. Buenas noches. Muchas gracias y bienvenidos a este tercer congreso de tecnologías para la educación y el conocimiento. La temática que voy a presentar se llama Contenidos y Producción Educativa Digital. Voy a hablarles desde el punto de vista de varios aspectos en los cuales, a través de la historia mía, de la propia vivencia, he visto que en realidad muchos profesores no están preparados para poder tener esos contenidos académicos, para poder dotarles a los estudiantes, entregarles esa información, ese saber que tienen. ¿Qué significan los contenidos en primer lugar? Los contenidos muchas veces nosotros asimilamos y recopilamos mucha información que es obsoleta y posteriormente enseñamos a esa gente, a esos alumnos, una información convirtiéndolos en enciclopedias obsoletas. Realmente los contenidos yo lo he denominado así como una caja física donde si no tiene un contenido, está vacía, ese contenido entonces no nos va a producir nada. Eso significa que nosotros, para poder elaborar contenidos, tenemos que ir recopilando toda la información día a día a través de nuestras propias vidas, a través de nuestra propia existencia, comenzar a leer. Lo más importante para poder tener conocimiento es leer y nada más que leer. Esa información entra en esta situación que se llama cerebro. El cerebro está alojado en muchos lugares donde almacena en la parte de la memoria. La memoria es el lugar de almacenamiento del conocimiento. Ese conocimiento que posteriormente lo utilizamos para poder generar muchas cosas. El almacenamiento está dentro de esa caja. Si a esa caja nosotros no hemos introducido mucha información, lamentablemente no vamos a poder crear ideas, conocimiento, satisfacer una demanda de conocimiento. Por otro lado, vemos que realmente se está cambiando en este mundo del siglo XXI las tecnologías a paso agigantado. Por otro lado, las ciencias de la educación a través de la UNESCO están cambiando las maneras de poder enseñar a través de sus nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Y esto quiere decir que hoy en día los currículum están siendo actualizados por competencias. Y esas competencias realmente tenemos que introducirlas dentro de lo que es denominado software. Hay una interferencia, ¿me escuchan? Ahora sí parece que quitaron la interferencia. El conocimiento está dado por entes grandes a nivel mundial como es la UNESCO, que determinan el accionar de todos los países a nivel mundial. Al llegar las competencias, como son el ser, el saber, el hacer y el decidir, nos hace recordar que debemos aplicar eso para poder tener buenos estudiantes, personas que entiendan lo que es el conocimiento. De tal manera que hoy en la mañana hemos tenido excelentes expositores, de los cuales voy a rescatar ciertos puntos importantes, los cuales son objetivo, pizarra digital y todo ello para poder llevar dentro de los contenidos propiamente dichos de lo que es el contenido de producción educativa. Bien, para poder comenzar con los contenidos educativos
Habíamos visto hoy por la mañana que realmente se necesitan de grupos multidisciplinarios para poder elaborar contenidos educativos. Hoy en día es un trabajo muy estoico y solamente una persona así como una estrella, solo una estrella en el firmamento, se decide a realizar todo aquello que se llama contenidos educativos y producción educativa digital. Y eso lleva muchísimos años, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho conocimiento en la temática propiamente dicha y en tecnologías. Yo les voy a contar algunas experiencias de las cuales ustedes van a saber realmente cuáles son el punto importante de toda esta aplicación del conocimiento. Los contenidos son muy importantes, es la esencia misma de la educación. Pero podemos encontrar, uno, en primer lugar, libros de lectura, los cuales nosotros nos vamos a basar para enseñar. Y muchas veces esos libros escritos tienen fallas enormes en cuanto se refiere a redacción, en cuanto se refiere a acontecimientos históricos y momentos relevantes de la historia de la humanidad. Y simplemente nos están enseñando cosas que no deberían ser. Por esa misma razón es que ustedes como educadores tienen que comenzar a revisar, cotejar toda la documentación histórica antes de utilizar lo último y errado. Ese es el primer punto importante, contenidos. Entonces no sirve leer el último libro del último autor, sino que también había que remontarse a la historia para saber quién escribió una teoría, una metodología nueva de enseñanza. Así nosotros estaríamos fundamentando y relevando aquello que es la práctica del contenido educativo. ¿Por qué tener un grupo multidisciplinario de personas orientadas a los materiales educativos? Porque como esta mañana mismo decía, desde España, la profesora que enseña química decía que en realidad ella no es experta en medios tecnológicos para poder desarrollar. Y se necesita mucha experiencia y conocimiento en software para poder desarrollar contenidos digitales educativos. Uno, está el profesor, aquel que tiene todo el conocimiento para poder enseñar. Pero si no sabe tecnologías, tiene que recurrir a ese especialista para poder hacerlo. El especialista en este entorno en el cual nosotros vivimos, en Bolivia y en Sudamérica, es muy difícil conseguir que alguien le haga las cosas gratis. Nadie le va a hacer las cosas gratis ni va a dedicar su tiempo para poder hacer tecnología educativa. En primer lugar, esa es la primera barrera. Por consiguiente, usted tiene que aprender a hacer tecnología. Tiene que tener ese conocimiento suficiente para poder desarrollar por usted mismo ese conocimiento de educación y llevarlo a las tecnologías. Pero sin embargo, vemos que la tecnología es muy ingrata y comienza a almacenar y almacenar y crecer. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos que poder ensamblar un conocimiento y hoy en día estamos viviendo un mundo holístico y globalizado. En ese mundo holístico y globalizado tenemos que transmitir el conocimiento a través de diferentes idiomas. Res paraules y més treball. No words and more work. No palabras y más trabajo. Esa es la acción que hoy en día deberíamos entender para poder efectuar y comenzar a trabajar si queremos hacerlo por nosotros mismos. En muchas universidades de primer mundo existen esos grupos multidisciplinarios donde hay mucho personal dedicado en la parte educativa para poder realizar este tipo de documentos y trabajos de tecnología. Sin embargo, en Latinoamérica no existe ni siquiera un departamento de investigación. ¿Por dónde vamos a comenzar? Y la investigación tiene usted mismo que comenzar a fundamentar todo aquello. Pero hay también su momento muy positivo en el cual usted está comenzando a investigar
y usted es el generador de ese propio conocimiento. Ese conocimiento que al final de cuentas se traduce en un libro, un texto que lo va a transmitir por todas partes. Esa es la satisfacción de poder realizar e investigar documentos. Por otro lado, está algo muy importante de la parte de los contenidos que se denomina infografía. La infografía es un mapa conceptual resumido donde le da toda la expectativa de una temática. Pero mejor si aún es una infografía animada, donde le lleva a un lugar donde prácticamente usted nunca ha estado. Es una realidad virtual y aproximación a la realidad. Por otro lado, tenemos los mapas conceptuales que a través de una recopilación de datos resume un tema. También tenemos lo que son los glosarios de términos, que son muy importantes hoy en día para poder explicar palabras técnicas, palabras rebuscadas, palabras anglosajonas que hoy en día son sinónimo universal de poder entablar un diálogo educativo. De tal manera también tenemos los videos educativos, que hoy en día a través de redes sociales como YouTube se consideran no los más vistos, sino que son un aporte a la comunidad educativa, porque constantemente nos están informando de aquellas cosas que nosotros no sabemos. Por otro lado, tenemos también el audio educativo. El audio educativo se ha convertido en mucho, desde los cuentos de niños, aprender a través de música, las tablas de multiplicar, de sumar, de restar, y por lo tanto nos llevan a una realidad con el audio donde constantemente nos están induciendo a que nosotros nos impliquemos dentro de un programa tecnológico digital. Cuando hablamos del proyecto educativo, necesitamos necesariamente saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, es como tener una caja donde tenemos que tener piezas de Lego para poder introducir y ensamblar poco a poco. Entonces tenemos esas piezas de Lego en las cuales nosotros tenemos que elegir una temática. Posteriormente, tenemos que formar el equipo de trabajo, que es el sustento, por eso va de pieza en pieza. Analizar los contenidos. Ese equipo multidisciplinario ya está ensamblado, pero no tiene todavía una estructura superior que pueda ser un artífice de la realización de los contenidos digitales. Esa pieza se llama analizar la tecnología de software. Y realmente en este caso, cuando hablamos de analizar la tecnología de software, y si vemos el progreso de las tecnologías, hemos pasado el año 2000 con una problemática que se llamaba el Y2K, el paso del milenio de las tecnologías, donde todo aquello que habíamos trabajado anteriormente no nos servía hacia adelante del 2000. Entonces, no era que no nos servía, comenzamos a aplicar tecnologías, utilizamos el sistema BASIC, COBOL, Fortran y muchos otros lenguajes de programación que hoy en día están siendo utilizados a través de HTML, con darle animación, pero eso significa mucho conocimiento en cuestión de tecnología. Sin embargo, paso a paso que va avanzando la tecnología, y tanto en hardware como en software, vemos que desechamos constantemente tecnologías, se vuelven obsoletas en el menor tiempo posible. Hoy en día estamos hablando de pizarras electrónicas, digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin embargo en Alemania ya están creando cristales inteligentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir que la vida de la pizarra digital va a ser muy corta, así como mucho otro hardware que apareció y desapareció en forma inmediata. Pero ese software, para poder analizar, también tiene un conocimiento por detrás, que no es desechado. Todo aquello que en la época de la civilización del hombre ha ido evolucionando, hemos asimilado ese conocimiento para poder utilizarlo posteriormente.
Y así realmente tenemos esa consistencia para poder otorgar lo que es el conocimiento educativo, tecnológico, digital. Y por último viene la última pieza de color verde, que es compartir todo ese conocimiento que nosotros hemos creado con el grupo de trabajo, hemos ensamblado. Pero significa que realmente, esta mañana había una pregunta donde decían, ¿y cuánto tiempo le demora a ese diseñador gráfico, a esa persona especialista en hacer un gráfico y todo eso? Para realizar una historia de Bolivia, yo contraté un diseñador y el soldadito, solamente el soldado boliviano que se llama Colorado de Bolivia, me costó entre 10 y 20 dólares solamente un soldadito, un muñeco. Y elaborado en 3 días. Si yo supiera manejar toda esa información, y como lo hice a través de Flash es un medio donde uno puede realizar animación multimedia, pero significa hacer el dibujo, pero sin animación. Para poder hacer la animación necesita Action Script, y el Action Script es lenguaje de programación para dar movimiento a las imágenes. Claro que existe mucho otro software que no necesita programación, pero ya no está al alcance de las potencialidades que usted persigue para poder enseñar. Entonces vamos a cumplir ciertos pasos que son muy importantes para poder elaborar los contenidos educativos. Y vamos a hacer una muestra de esto para poder recopilar. Tenemos la caja vacía. Queremos enseñar qué son, por ejemplo, la historia de Bolivia es una historia muy grande. Lo que tenemos que elegir es una partecita solamente de la temática, que se llama, por ejemplo, los símbolos patrios. Los símbolos patrios, elegimos toda la documentación, literatura, enciclopedias, colores, formas, diseños de los símbolos de Bolivia. E inclusive, si fuera posible, hay que ir a la realidad para conseguirse los símbolos patrios, que son la esencia misma. ¿Cómo podemos educar con tecnología digital si realmente las personas no conocen lo que era un árbol, lo que era una flor nacional y todo ello? Esta flor se llama el patujú. Pero realmente la evolución de las tecnologías está llegando a tal sentido de que pronto nosotros tenemos que utilizar y saber a través del tacto cómo era una flor. Esta flor del patujú es un objeto de aprendizaje, y de este objeto de aprendizaje puede salir inclusive una tesis, porque de esto nosotros podemos saber qué significa el rojo, qué significa el amarillo, qué es el verde, cómo está la conformación química de estos elementos en una planta biológica, de dónde es la procedencia, cuál es la formación, qué tipo de gráficas, e inclusive este tipo de gráficas que nos presenta sirve hasta para representar en forma matemática ciertos aspectos que existen dentro de una planta. Esta flor nacional, el patujú, es una representación propiamente dicha de Bolivia. Y todo ello mete a la caja de conocimiento, toda esa información. Mete libros, enciclopedia, mete el cerebro de otras personas, el conocimiento, y va ensamblando como piezas de Lego todo aquello que quería. Y posteriormente eso se convierte en un producto elaborado a través de tecnología de punta. Para poder utilizar tecnología de punta, lo primero que tiene que hacer es analizar el mercado de tecnología, su evolución. Hoy en día estamos hablando de tabletas, estamos hablando de tecnología celular. Ya no estamos hablando de computadores personales, porque el computador personal necesita lastimosamente de una toma de corriente eléctrica, necesita de una conexión a red. Un celular no necesita de mucha capacidad de almacenamiento de energía. Entonces, toda esa información que estaba diseñada para poder tener el contenido
físico se convirtió en un contenido digital a través de una tableta. Y en la tableta hay tres cosas importantes en las cuales yo menciono y son la estandarización de los contenidos. Hola, ¿alguien que pueda apagar? La estandarización de los contenidos es algo muy importante. Hoy en día, si presentamos los símbolos de Bolivia o los símbolos de cualquier otro país solamente como símbolos, no le atrae al que va a ser educado. El niño de por sí va a ver una monotonía en la aplicación y por ende necesita de otras cuestiones muy importantes, las cuales son un juego orientado a la temática, un rompecabezas, un ahorcado, una sopa de letras, que eso... ¿Sí? Perdón, César, sí. Ya tiene muy poco tiempo, por favor. Bien. Que lo tome en cuenta. Muy bien, entonces, como conclusiones vamos a ver, elaborar contenidos y producción educativa es como contar con un cajón donde uno tiene que almacenar el conocimiento tanto de personas, de enciclopedias, de libros y todo aquello. Considerar que la elaboración de materiales educativos digitales debe ser un proyecto educativo, considéralo como tal. Debes estandarizar los contenidos para que tenga por lo menos tres cosas importantes. Uno, el contenido temático. Dos, un juego lúdico. Tres, un cuestionario que constantemente va a aplicar el estudiante. Publicar los contenidos digitales. Si bien es cierto, hoy en día el esfuerzo y dedicación hace que elaboremos contenidos digitales, pero sin embargo no es asimilado por grandes compañías ni por el gobierno. Ahí hay una gran diferencia. El esfuerzo es de uno solo. Elaborar contenidos educativos digitales en varios idiomas, hoy en día en el mundo de la globalización, es una premisa. Como recomendaciones, forme su equipo multidisciplinario de trabajo. Trabaje todos los días incansablemente, mañana, tarde y noche. Piense en que debe elaborar muñecos, diagramas, gráficos y todo aquello que va a sustentar el proceso. En segundo lugar, debe analizar qué tipo de tecnologías están vigentes y cuáles son las tecnologías del futuro para no cometer errores de que posteriormente esas sus tecnologías que ha realizado no le sirvan. Yo he desechado muchos programas a través de años donde hoy en día no son aplicados por cuestiones de tecnologías nuevas. Crear, reutilizar y compartir conocimientos hoy en día es la premisa en este mundo globalizado. Muchas gracias a todas las... Desde Tarija, Omar Aguilar, para hacer una micro, en principio felicitarle por la exposición, profesor, pero tengo una preocupación que a veces miro, ¿no? Tenemos todas las posibilidades estas digitales, los profesores están empezando a utilizarlas, como usted dice, hay que ver, investigarlas, pero también existe el caso de que se exagera en su uso, ¿no? Por ejemplo, miro que hay docentes que dicen, vayan, investiguen al internet, y los estudiantes se van al internet, vuelvan con la tarea, les hacen copiar hasta CDs y todo esto, pero ¿qué pasa con esa tarea? ¿Se desarrolla la subjetividad? ¿Qué dice usted, profesor? ¿Cómo tendría que actuarse? Bien, aquí cometemos un grande error, que es considerar a las tecnologías en el proceso de enseñanza, y yo siempre les he dicho que las tecnologías son un medio y no un fin en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los recursos educativos son aquel medio por el cual van a aprender las personas. Entonces, no es la tecnología la que nos está enseñando. Los cerebros de los profesores están dentro de esas tecnologías. Por lo tanto, si realmente usted toma un curso presencial, es lo más favorable. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta más? Adelante. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, al parecer ya no hay preguntas, de modo que vamos
contenidos educativos digitales, prácticamente son casi como 20 años que desarrollo. E inclusive tengo 11 libros por terminar de escribir y acoplar con tecnologías. Este libro, que se denomina Tecnología Educativa e-Learning, ha sido publicado. Tengo el CD multimedia interactivo, que incluyen videos de conferencias propias, incluye la temática propiamente dicha de lo que contiene un libro. Patentar, en primer lugar, sacar derechos de autor, y es un proceso de comenzar a erogar dinero propio, producir desde el diseño para producir un disco. Posteriormente, una vez implementado, lamentablemente en Bolivia, este disco está vendido por toda la piratería. Entonces, ¿quién nos protege nuestros derechos de autor? Vivimos en un mundo de la tierra de nadie, donde realmente dedicamos casi toda nuestra vida a producir, pero no tenemos la satisfacción económica. Lo hacemos solamente porque somos unos idealistas y soñadores que este mundo tiene que cambiar con la educación.